por sangre de machos cabríos y de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice al pueblo a través de ella, Dios. En tu dirección, Espíritu de Dios. Amén. En un aplauso, Señor, puede sentarse. Vamos a meditar esta palabra, la guía del Señor, bajo el tema el poder y la virtud de la sangre de Jesús. Al igual que ayer, un tema cristocéntrico, y que también hemos redundado en la obra del Señor, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Este pasaje del libro de los Hebreos, de hecho, el libro de los Hebreos se encarga de presentar al Señor como aquel sumo sacerdote, al Señor Jesús, y de enfocar el nuevo pacto a los judíos, a los hebreos. La intención del apóstol era poder enseñarles al pueblo el nuevo pacto, un pacto que fue sellado en sangre derramada. Hermanos, la sangre es símbolo de vida. Usted no puede vivir sin sangre en sus venas. Algunas personas hacen pactos, pero cuando parten sus dedos y hacen pacto de sangre, siempre recuerdan que hubo un pacto, hubo sangre derramada, que hubo un dolor que produjo este símbolo de vida. Pero si usted se corte en el cuerpo, siempre va a salir sangre, porque la sangre es el centro del hombre. A su nombre damos gloria. Cuando el Señor colocó a Adán y a Eva en el huerto, la Biblia dice que el Señor le dio una serie de normas para que ellos llevaran, una norma bien para que ellos llevaran a cabo. Pero el hombre tenía un libre albedrío, pero el hombre tenía una comunión íntima con Dios, podía interactuar con Dios, podía hacer lo que bien quisiera. La Biblia dice que las aves venían donde Adán y él les colocaba su nombre. Pero había algo que no podía hacer, y era comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál era el pecado? Tomar este árbol, que fue a agarrar los ojos de ambos. Lo comieron, cayeron en pecado, porque desobedecieron el mandato del Señor. Y cuando desobedecieron la voz de Dios, su conciencia no fueron las mismas. El pecado nos estaba dominando. El pecado nos estaba carcomiendo en sus mentes y en sus corazones. Y en esa conciencia impura decidieron esconderse de Dios. Nos hacían bailar de todos lados. Gloria al Señor para siempre. Entonces el pueblo, Adán con la Eva de la mano, y él se escondía detrás de los árboles del huerto todavía. Gloria al Señor, el que ven.
vivieron desnudos. Su pecado se reflejó al abrir sus ojos y vieron sus partes carnales. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Empezó la maldad a reproducirse en sus mentes. Y la alternativa que hicieron fue cortar hojas para esconder sus desnudez. Pero cuando estaban escondiendo, cuando estaban en el Señor con esas hojas ya en sus partes grandes, ya no había desnudez como tal. El Señor los llamó. Y el Señor mismo, con su propia mano, sacrificó un becerro. Derramó la sangre del becerro. Y ese cuero ensangrentado cubrió la desnudez. Tal vez el cuero ensangrentado era más pequeño que la hoja, pero a mí me importaba que tan arropado estuviera. Ahí lo que importaba era que tan hubiera redención del pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Era el momento del Señor sacar al pueblo de Egipto. Y era lo que Dios iba a determinar para conmover el corazón del faraón. Y la Biblia
un ángel, el ángel de la muerte, para que llegara y matara a los primogénitos de aquel pueblo. Pero el Señor le dijo a Moisés: sacrificarán un cordero sin mancha, representando el cordero de Dios, a Jesús, y derramarán su sangre, que está limpia, sin pecado. Pero esa sangre no la van a guardar, ni la van a tener en el comedor, ni la van a echar dentro de un recipiente. Esa sangre tiene que ser rociada enfrente del dintel de la puerta, para cuando el ángel de la muerte llegue y vea la sangre rociada, diga: aquí no puede entrar, porque aquí hay sangre derramada, aquí no puede entrar, porque aquí hay un sacrificio, aquí no puede entrar, porque aquí hay sangre. Sus vidas. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2: hayamos sido marcados por el Espíritu mediante el rociamiento, mediante el que hemos sido rociados con la sangre del Señor. La sangre fue derramada y la sangre de Cristo fluye y va a fluir hasta que venga. Pero la sangre no se rociaba en la puerta de tu corazón, tu pecado seguirá intacto delante de Dios. Tendrás que buscar alternativas para obtener perdón. Tendrás que buscar alternativas para sentirte mejor. No hay una alternativa de la que estamos hablando, y es el ser rociado con la sangre de Cristo. El apóstol Pedro dice, 1:18: fuimos comprados, no con oro, no con plata, sino con la sangre del Señor. Hay gente que pega y dicen por ahí que pega y rezan paga, y en su pecado, gloria al Señor, se han mantenido, han querido solucionarlo con el dinero. Yo no fui comprado, hermano, con oro y con plata. Yo fui comprado, usted fue comprado con sangre. No sangre de cualquier pecador, sangre de un hombre, el Hijo de Dios, que dice la palabra: ¿quién es que acusó a ser Dios? Sino que dejó su trono y llegó a la tierra. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, que estaba a punto de salir a lo que le venía, su sudor era como gotas de sangre, y a su sangre se veía salir del cuerpo. Él dejó el trono, el diablo se quería burlar de él. Los soldados romanos, cuando le pegaban, pensaban que estaba destruyendo. El diablo se le daba cuando le estaba
hacer algo para que esto no pase. El Señor lo podía hacer. El Señor podía destruir al diablo, hermano. El diablo está destruido. Porque una no resiste en el poder de su sangre. Dios podía cancelar ese suceso. Y aún cuando él lloraba, ya su sangre se estaba derramando en ese abanico. El Señor le envió un ángel para que lo fortaleciera. Le dijera, persevera. Gloria al Señor. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Él fue humillado, gloria al Señor para siempre. Afligido, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, porque si el Señor no hubiese hecho eso, seríamos infelices. Pero el castigo de nuestra paz es que ella va a su pueblo. Amén, amén. Cayó sobre él y por su llaga fuimos sanos. El soldado romano no causó una herida, porque las heridas se curan, se secan. Tenía que causar una llaga, dice Isaías, por su llaga fuimos curados. Porque una llaga siempre llora agua, llora sudor, pero una llaga también siempre está llorando sangre. Hermano, la llaga del Señor Jesús está viva, la llaga del Señor está viva, está llorando por usted, está llorando por mí. Su sangre llora, su llaga está dentro de la suya. Tiene que ser rociado por esa llaga, con esa sangre. Había algunos jóvenes en la presencia de los hermanos. Había algunos jóvenes que contaron que fueron al infierno. Iban a bajar de la mano del Señor Jesús. Él con sus vestiduras resplandecientes, cuando llegó al infierno, alumbró puertas a los jóvenes. Ellos dicen que era un lugar impresionante. Ellos cuentan que era algo terrible, pero lo más doloroso era que había personas que decían: Padre, sálvame de aquí. Y el Señor Jesús les decía: si no fuera tu Padre, no estuvieras aquí, porque mi verdadero hijo está en el reino de Dios, en el reino del Señor. Había personas que decían: Señor, y el Señor no las miraba, porque fueron impíos en la tierra, porque pisotearon la sangre del Cordero, porque tuvieron su sangre en polvo, porque cuando el Señor le habló, se apartaron de él. Y el Señor no los miraba. Pero hay otras personas que gritaban: Señor, socórreme. Y el Señor, dicen los jóvenes, que sentían cuando salía sangre de sus manos. No solamente la llaga en su espalda, sino la llaga que está en sus manos, que fueron a través de unos clavos, que están en sus pies. La llaga que el romano creyó y dijo: yo quiero ver esa llaga, yo quiero ver esa marca. Y el Señor se levantó entre los muertos, triunfando sobre la muerte. Y le dijo: Tomás, ¿por qué no ves? Toma mis manos, mira tu mano y mi costado que fue traspasado. Cuando el soldado lo traspasó, tomó agua, salió sangre con agua. El agua representa el lavamiento, la sangre de la redención de nuestros pecados. Cuando el Señor estaba en el infierno, cuenta los jóvenes, ellos sentían que salía sangre. Había personas que conmovían a Dios, el Señor Jesús. Y le decía al Señor: ¿qué pasa? El Señor decía: el que yo siempre lo ve, el que yo siempre quise que tuviera fuera del pecado, pero nunca
el griego original. Luto, que quiere decir liberar mediante el pago de un precio, de un rescate. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, por las riquezas de su gracia. Usted no merece ser rociado con la sangre del Señor. Yo no merezco predicar. Yo no merezco entrar al reino de Dios. Porque usted es pecador, porque yo soy pecador. Pero yo no puedo depender de otras alternativas. Mi única esperanza es su sangre. Aún cuando usted juega, Dios aparta los ojos de usted. Dios. Y si por Dios fuera, no terminara. Pero Dios, el mismo Dios, recuerda y mira a Jesús, que es nuestro intercesor, y mira su llaga y dice: no, porque por la llaga de mi hijo yo lo puedo perdonar. No importa que tu pecado sea grande, el Señor lo perdona en esta misma noche. No importa que tú hayas desobedecido, el Señor te purifica en esta misma noche. Por su llaga no solamente recibimos perdón de pecado, sino también somos curados. La sangre del Señor va a traer el milagro que tú necesitas en esta misma noche. Hermanos, cuando el Señor estaba en la cruz, caía sangre de sus frentes por la corona. La llaga más grande fuera de su espalda, de la cual salía sangre. De sus pies salía sangre, de sus manos salía sangre. Y cuando el Señor murió, cayeron agua del cielo. Y esa agua, en el Gólgota, que era una ciudad, los cementerios estaban afuera de la ciudad. Esa agua ahora de bien, que bajó del cielo, cayó en el cuerpo del Señor y tomó la sangre. Y como era una montaña, esa agua llevó esa suya de sangre, la llevó hasta los cementerios. Y en los cementerios, la Biblia dice que cuando el agua sucia de sangre, la sangre del Cordero, sin mancha, sin pecado, llegó a los cementerios, los muertos se levantaron, hermanos, diciendo: ¿cuál es el mayor tiempo del tiempo de la muerte? Pero no habían pasado muchas horas en las que el Señor había muerto, y esa agua le dio a su sangre, le dio a entender al diablo que aún la muerte estaba siendo destruida por el poder de la sangre del Cordero sin mancha. ¡Oh, gloria a Dios! Los muertos se pararon, cambiaron, la tumba se rompió, se levantaron, el diablo lo bajó y se iba llorando, el diablo lo bajó, aunque le venga una enfermedad que le produce la muerte.
de su madre y le dio un cordero. Le dijo: madre, yo sé que he fallado, sé que he fallado, sé que he cometido muchas faltas, pero te escribo porque quiero que hagamos algo. Yo voy a pasar por el frente de la casa del ferrocarril, en el bus. Yo quiero, madre, saber si te has perdonado. Si tú me has perdonado, yo quiero ver un pañuelo blanco en la terraza de la casa. Y si yo veo el pañuelo blanco, yo detengo al bus y me quedo y vuelvo contigo. Así fue. Se montó en el carro, en el bus. Cuando iba llegando a la casa, iba asustado porque pensaba que la madre no le iba a responder. Y empezó a buscar el pañuelo en la puerta de la casa. Pero cuando más se acercó, se dio cuenta que no era un pañuelo. La madre sacó una sábana blanca y la puso en la terraza. Cuando el hombre, el joven la vio, dijo: cuán grande es el amor de mi madre. No era amor, no solamente era amor, también era gracia, hermano. Lo dice el apóstol: por su sangre fuimos redimidos, por la riqueza de su gracia. Es por su gracia, aunque el joven había pecado, él sabía que había fallado, pero no había un pañuelo, no. La madre sacó una sábana blanca, diciendo: hijo, yo te acepto, por gracia, por amor, ese era usted, ese soy yo. Cuando el Señor usted piensa que yo no lo perdona, el Señor le dice: mi sangre te puede perdonar. Alaba al Señor en esta noche, hermanos. Dice el apóstol Juan, vi al pueblo, un pueblo vestido de ropas blancas, y preguntó el ángel le dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación, esos son los que han padecido, porque han lavado su vestido con la sangre del cordero. Apocalipsis 20, 22 dice: bienaventurado los que lavan su ropa para tener acceso al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. El lavamiento de la ropa no le compra, hermano, con oro, no por agua, no por la herramienta humana. El lavamiento de nuestro vestido es por la sangre del cordero, porque ya podemos entrar al reino de Dios. Con ella somos salvos del pecado. Ellos hablan de la advertencia contra los que pecan deliberadamente, porque pisotearán la sangre del Señor. Yo no puedo rechazar esa gracia con lo que se me pide esta noche. Yo no puedo rechazar esa gracia. Yo quiero que hagamos algo en esta noche, hermanos. Yo que no soy cristiano, yo solo quiero que vengamos al altar. Los cristianos, los dos cristianos también, o los que quieran ser rociados por la sangre de Jesús. Hagamos un acto en esta noche y vengamos al altar. Cuando quieres ser tu hija, porque la sangre del Señor está aquí. Si alguien está enfermo, hoy es el momento. Si la sangre de Jesús te rociada sobre ti esta noche, acérquese un poco más. Si la sangre de Jesús está rociada en esta noche, yo
seguro que cuando llegues al hogar el problema será resuelto. Dios está aquí, hermanos. Estoy sintiendo la unción que corre en mis huesos, en mis carnes. Estoy terminando, hermano, porque el Señor por su misericordia me pone a predicar de su sangre. Los jóvenes que están por ahí atrás, acérquense. No la rechacen en esta noche. La llaga del Cordero está viva. No la menosprecies, no la tengas en poco de una enfermedad. Esta noche van a ser sanos. No porque esté yo, hermanos, no porque la sangre del Cordero más se presenta aquí. Samarcó, Sané, María, y la Samarcó. Vas a ser sano. Vas a ser sano.
nosotros vamos al cielo.